Hola, queridos amigos del programa Tierra de Bendiciones. Le damos la cordial bienvenida a esta nueva emisión del programa. Estamos ya en octubre. Hicimos el primer programa la semana pasada y estamos ahora en esta semana, segunda semana de octubre, alegrándonos y disfrutando de lo que Dios nos está permitiendo vivir. Y acá estamos con el pastor Raúl Gutiérrez en su casa. Sí, estamos aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Siempre es una alegría, un placer poder contar con ustedes del otro lado, ahí en sus casas, y nosotros aquí transmitiendo la palabra de Dios. Sí, Juan Carlos, estamos aquí en casa, en Alberti 728 de la ciudad de Campana, y la verdad es una alegría que poder transmitir desde aquí. Bueno, Raúl, creo que estamos viviendo un tiempo muy especial. A veces nos ponemos a pensar, porque tantas veces hemos estado hablando, y yo me acuerdo en los años que nos conocimos, me acuerdo que a los jóvenes le damos enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo y qué será de esto, porque el credo apostólico lo dice, ¿no? Que el credo apostólico lo dice, que Jesús nació de una virgen, que dio su vida, que pagó bajo el poder de Poncio Pilato, murió, lo crucificaron, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, pero dice que pronto volverá, y eso es el credo apostólico. Y estamos en esos días. ¿Cómo lo ves, Raúl? Vos sabés que esto de la segunda venida, de que Jesús va a venir de vuelta, para mucha gente incrédula en cuanto a esto, parece un cuento, ¿no? Parece algo que no va a existir jamás. Mirá que va a venir alguien del cielo. Y empiezan a hablar sobre el tema de extraterrestres, los aliens y todo ese tema. Pero quiero decirte que así como vino hace más de 2000 años, Jesús viene a buscar a su novia, a su iglesia, a su pueblo. Así que nosotros que estamos y leemos la Biblia y estudiamos sobre el tema, estamos viendo que estos son tiempos bíblicos, tiempos que están escritos en la palabra de Dios, y realmente no es que te asustas, sino que decir, wow, estamos viviendo los últimos tiempos. En cualquier momento suceden cosas que están escritas en la palabra, porque Dios está acelerando los tiempos, porque dice, ¿hallará fe en la tierra? Tremendo, Juan. Sí, realmente cuando uno se pone a ver todo lo que pasa, y al principio uno cuando empezaban a hablar de las cosas de la Biblia decía, pero esto es un libro escrito por hombres hace tantos años, miles de años, y uno dice, pero cuando empieza a ver las profecías que se cumplen y empezamos a ver y a entender que lo que estamos viviendo está escrito como si hubiera sido el diario del día, ¿no? Está escrito hace siglos atrás, y que hoy día Jesús dijo, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Y algunos por ahí dicen, pero siempre pasaron cosas, sí, pero nunca con la intensidad que están pasando las cosas hoy. Y Jesús lo comparó con una mujer que está a punto de dar a luz. Dice, una mujer, o sea, serán como los dolores de la mujer que está por dar a luz, dice, con intensidad y frecuencia de contracciones cada vez más increíbles y más fuertes y más intensivos será todo. Y esto está pasando alrededor del mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Raúl, esto? Mira, estábamos hablando hace unos días atrás de Rusia y Ucrania. Ahora hace 13 días, o sea, 4 casi, que estamos hablando de Israel. Y es impresionante lo que está pasando. Y a otras pequeñas guerras que no tenemos noticias, Juan Carlos. En estos días se salió lo de Israel. Y la verdad que es conmovedor, porque vos vas a la palabra y la palabra dice que va a haber guerras, rumores de guerra, que nuestro corazón esté preparado. Yo veo esto como que el Señor está acelerando los tiempos. El Señor va armando este maravilloso rompecabezas pieza por pieza, porque parece que no va a pasar nada, pero de repente empieza a suceder cosas y vos decís, wow, está escrito acá, está escrito allá, el Señor está acelerando los tiempos, su venida está cerca. Vos dijiste algo que es increíble, porque el tema del rompecabezas creo que esa es lo que tendríamos que estar pensando. El tema de organizarnos para los últimos tiempos como un rompecabezas, donde por ahí faltan algunas fichas que son medias especiales, con unas formas medias raras, y cuando ves que la encontraste, vos decís, va tomando color, va entendiendo de qué se trata, ¿no? Pero Raúl, el otro día yo me alegré tanto, primero me alegré y después medio que me entristecí, porque hace 2 semanas atrás, cuando en la conferencia de la ONU, que se juntaron todos los países, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebraba con alegría
que ya estaba a pronto a firmarse el acuerdo de paz con los árabes. Entonces él decía, tendremos entre judíos y árabes paz, tendremos entre los diferentes pueblos, ¿no? Dijo, y encima dijo, los descendientes de Isaac con los descendientes de Ismael, nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Porque en realidad son hermanos los árabes y los judíos, son hermanos de distinta madre, pero con el mismo padre, hijos de Abraham. Y él celebraba de que ya estaba listo. Pero en la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en palabra profética en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, dice que acerca de los tiempos y de las ocasiones que están por pasar, no necesitamos que les enseñemos, porque ustedes ya saben, dice el apóstol Pablo, que les hemos enseñado que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando escuchen que se diga paz y seguridad, vendrá destrucción. Wow. Y así fue. Tremendo. Mirá, Juan Carlos, este gran rompecabezas, como decíamos recién, guarda que en cualquier momento se puede poner la última figura. La última figurita, ¿no? Mientras se está armando todo esto, la última tiene el Señor, se arma y se armó, y el rompecabezas, y va a haber un sonido de trompeta jamás escuchado en la vida, y Jesucristo viene a buscar a su pueblo. Tremendo, ¿no? Yo digo, bueno, hoy día estamos viviendo el desastre que vivió Israel, pero a mí me llamó la atención porque en ese mismo pasaje que yo te comentaba de 1 Tesalonicenses capítulo 5, sí, dice que vendrá como ladrón en la noche, pero dice, a ustedes no los va a sorprender como ladrón, porque estamos preparados, pues sabemos cómo son las cosas. Ustedes son hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, para que ese día los sorprenda como ladrón. Porque los que duermen de noche duermen. Y yo veo que en este tiempo, no sé qué pasó con la inteligencia de Israel, con los soldados de Israel, pero se ve que se han dormido y sufrieron una catástrofe. Lógicamente ahora están las guerras, Gaza que está siendo destruida, va a haber pérdida de vidas inocentes que realmente lamentamos también de los dos lados, porque tanto de Palestina como de Israel hay pérdidas de vidas y hay increíble la cantidad de miles y miles y miles de dólares que se gastan en una guerra cuando hay tanta gente que está necesitando. Pero bueno, está escrito y estamos viviendo esos tiempos finales donde faltarían algunas cositas que se cumplan, por ejemplo, que caiga tal vez un misil de esas de las perdidas, tire abajo la mezquita que está en el centro de Jerusalén y se levanta el templo de Jerusalén y ya está cartón, figurita completa, el rompecabezas armado para que se manifieste, se va a manifestar el Mesías falso, que es lo que creemos que dentro de no mucho tiempo va a pasar, porque cuando todo el mundo entra en guerra hace falta una figura mundial, un gobierno mundial que establezca la paz. Juan Carlos, yo te hago esta pregunta y yo me la hago también. ¿Seremos lo que vamos a ser arrebatados en el aire? Vos sabés que estamos viviendo, creo que la generación, ¿no? Creo que estamos viviendo la generación de los que van a vivir ese momento, porque la palabra de Dios dice, también en 1 Tesalonicenses, lo dice también en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, dice, no queremos que se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creen que Jesús murió y resucitó, así también Jesús traerá con él los que durmieron en él, porque en un momento, a la final trompeta, porque sonará la trompeta como dijiste vos, sí, sí, y los muertos en Cristo resucitarán primero y después juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. O sea que hay un momento de la historia donde va a ser terrible para muchos, porque lo que viene va a ser terrible para el mundo, pero va a haber un tiempo de gloria y de bendición para la iglesia que está preparada esperando ese día. Sí, la verdad que pensar en todas estas cosas y cuando vas a la luz de la palabra de Dios, realmente se te ponen los pelos de punta, escalofríos te agarran, ¿no? De saber que Jesús viene, no es un cuento. Yo, mientras vos hablabas, me ponía a pensar aquel centurión que estaba al lado de la cruz de Jesús, cuando murió Jesús y sucedieron montones de cosas alrededor. Él dijo verdaderamente, este era hijo de Dios, ¿no? Y cuando sucedan estas cosas de que Jesús venga a buscar a su iglesia, muchos van a decir, che, verdaderamente esto era cierto. Verdaderamente esto era cierto. Muchos van a lamentar, dice. Sí, por eso. Era cierto, no se estaban mintiendo. La Biblia era verdad. Y van a empezar a decir montones de cosas. Sí, ¿por qué sucedió esto? Y sí, porque estaba escrito. ¿Y cómo que nadie nos dijo? Sí, que nos dijeron. Lo que pasa que la gente piensa que todo esto es mentira. Es verdad. Estamos en los tiempos difíciles y también en el último tiempo.
Bueno, Raúl, creo que hoy vamos a tener mucho para ver. Voy a tratar de ver, vamos a estar en un rato, aparte de todo lo que, vamos a ver si podemos conseguir algunas imágenes de lo que se dice en Israel, de lo que se dice por la Franja de Gaza y todo eso. Si conseguimos alguna imagen las pondremos. Pero también me va a tocar estar en un momento con los chicos, con los jóvenes que sirven en diferentes lugares, pero con la música nuestra en los colegios. Así que vamos a ver si nos acercamos un rato al Colegio Emanuel para compartir un poco con ellos, con los chicos, que son nuestros chicos que están tratando de colaborar con los jóvenes y adolescentes, niños en ese colegio, y deseamos también tener un momento con ellos. Así que más tarde, antes de finalizar el programa, el pastor Raúl va a dar un mensaje. No sé si quería agregar algo más antes de irnos. Sí, sí. Quiero agregar esto que es muy importante. Oremos por el mundo, oremos por Israel, oremos, no dejemos esto pasar por alto, pasar de largo, sino que oremos por la paz mundial, en realidad deberíamos orar, pero oremos para que muchas personas puedan acercarse a Dios a través de Jesús. Y esa es nuestra invitación de este programa. Tierra de Bendición está con esa función de que te reconcilies con Dios, que se vuelvan a Dios, que vuelvan a la comunión del Señor y a la comunión del pueblo de Cristo. No sabemos hasta cuándo hay tiempo, pero queda poco. Y te animamos a que busques a Dios en este tiempo. Dios te bendiga. Bueno, queridos amigos, seguimos con nuestro programa Tierra de Bendiciones. Estuvimos recién comentando un poco con el pastor Raúl Gutiérrez acerca de todo lo que nos está marcando la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, las profecías bíblicas. Todo está sucediendo tal cual está escrito y realmente lo único que nos hace a nosotros es prepararnos para los días que vienen. Porque sin duda que esto no es cuestión solamente de Israel y del grupo terrorista Hamás o de Palestina, porque este conflicto afecta al mundo entero. Y tal vez uno no se da cuenta, pero no sabemos si va a ser, pero puede llegar a desatar la Tercera Guerra Mundial y esto va a ser catastrófico para el mundo. Porque hay países que están de un lado, hay países que están de otro, y realmente nosotros en algún momento tendremos que decidir de qué lado estamos. Por un lado, la palabra de Dios dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Hay una promesa, para en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Y realmente a mí me costaría mucho maldecir a una nación como Israel. Sé que varios lo han hecho y le ha costado caro. Y lo único que me queda a mí, según lo que la palabra de Dios dice, es ¿por qué bendecir a Israel? Porque de Israel, de los judíos, salió nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nació en Belén de Judea, de la Virgen María, que era judía. Y todos los antecedentes que hay vienen de esa tierra. Y me da pena también por el pueblo palestino, por los árabes, porque también son descendientes del mismo padre. Y son hermanos de distinta madre, pero son hermanos en sí. Y realmente es una familia que está totalmente dividida en guerra hace tantos siglos. Pero nos gustaría por lo menos mostrar un video ilustrativo para que nos demos cuenta que el mundo entero está, si la cuestión esta sigue y no hay un cese del fuego, no hay un acuerdo de paz por ahora, que nosotros sabemos que el acuerdo de paz, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción. Eso dice la palabra, porque hay gente que directamente no quiere paz, quiere exterminación. Y nosotros creemos que no es cuestión de que, bueno, ellos están allá, nosotros acá, no hay problema, estamos lejos. El mundo entero, con esta situación, se puede poner en riesgo. Y le vamos a mostrar este video ilustrativo. No vamos a poner lo de Manuel que dijimos, lo de los chicos, lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero simplemente que vean un poquito en este cuadro, en este dibujo que vamos haciendo, qué países están de cada lado, de cada bando. Y no vamos a hacer sobre el pueblo árabe, simplemente sobre el grupo islámico, sobre el grupo extremista Hamás, con respecto a Israel. Así que veamos un poco este video y después el pastor Raúl Gutiérrez cierra con un mensaje. Dios le bendiga.
Una de las claves del conflicto entre Israel y Palestina es sin duda los apoyos internacionales con los que puede contar cada bando, y sobre todo el compromiso de esos apoyos. No obstante, a día de hoy los bandos se han desdibujado mucho y no es fácil discernir con claridad el bando en el que se encuentra cada país. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre quién apoya a quién y cuánto está dispuesto cada país a mojarse por la causa israelí o la causa palestina. Para hacer el análisis más sencillo y sobre todo más comprensible, dividiremos a los países en 5 estados. Apoyo decidido a Israel, apoyo tímido a Israel, estrictamente neutral, apoyo tímido a Hamás y apoyo decidido a Hamás. Es importante hablar de que en este vídeo no trataremos de juzgar las relaciones de otras organizaciones palestinas como Fatah o la propia Autoridad Nacional Palestina, sino que hablaremos exclusivamente de Hamás y sus grupos afines, que son los que realmente van a librar la guerra contra Israel. Bien, aclarado todo esto, es hora de meternos en vereda. Comencemos por los apoyos más claros a Israel, aquellos que tienen un gran compromiso con la defensa de la nación israelí. Empecemos por Estados Unidos, que es sin duda el mayor y más fiel aliado de Israel. El país norteamericano fue uno de los primeros países en reconocer al joven Estado de Israel, aunque la relación entre ambos no se solidificó verdaderamente hasta después de la Guerra de los 6 Días en el 1967, cuando Israel se perfiló como un aliado estratégico clave en un Medio Oriente rico en petróleo y plagado de desafíos políticos y de seguridad. Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de ayuda militar a Israel, aunque gracias al desarrollo del país hebreo, Estados Unidos ha tenido también acceso a tecnologías militares avanzadas y a una inteligencia de alta calidad por parte de Israel. Es cierto que últimamente Estados Unidos e Israel han tenido algunos roces por culpa de la reforma judicial planteada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pero a la hora de la verdad, Estados Unidos apoyará a Israel en lo que haga falta. Otro país muy importante para Israel es Reino Unido, ya que recordemos Israel fue previamente una colonia británica. A pesar de que la relación entre ambos al principio fue bastante mala, el paso de los años ha mejorado tanto sus relaciones que incluso a día de hoy ambos países colaboran en inteligencia y en demás áreas tecnológicas y militares. De hecho, Reino Unido se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Israel en Europa. Otros países que han mostrado su compromiso total con Israel han sido Ucrania y Azerbaiyán. El primero está claro que se tiene que posicionar a muerte con Israel, de quien espera un aumento de la cooperación militar israelí en su conflicto ucraniano con Rusia. Mientras, Azerbaiyán ha recibido una gran asistencia militar de Israel para llevar a cabo sus operaciones en Armenia. Además, Israel es enemigo de Irán y a los azeríes Irán no les hace ninguna gracia, ya que son vecinos muy incómodos para ellos. Canadá, Australia o incluso la India, gran cliente de equipamiento militar israelí, también se posicionarán claramente con Israel. La Unión Europea también es un importante socio comercial de Israel. Sin embargo, su compromiso con este es algo más reducido. ¿Por qué? Bueno, la Unión Europea es un organismo compuesto por 27 países, con sensibilidades muy diferentes, y por ello el conflicto entre Israel y Palestina no pasa desapercibido en Bruselas, y la organización es muy sensible a las acciones de Israel en Palestina. De hecho, la Unión Europea es uno de los principales proveedores de ayuda humanitaria a los palestinos. No obstante, mientras que la Unión Europea sí está comprometida con el respeto a los derechos humanos en Palestina, en la lucha entre Hamás e Israel, la Unión Europea sí se posiciona totalmente a favor de Israel. Una cosa importante si hablamos de las relaciones de la Unión Europea con Israel es que tenemos que hacer hincapié en Alemania, y es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, Alemania ha asumido una responsabilidad especial hacia Israel y ha sido un aliado clave de estos, especialmente en términos de asistencia económica y suministro de armas sofisticadas como submarinos. Históricamente, la mayoría de los países árabes han sido adversarios de Israel. Sin embargo, en años recientes, especialmente con los acuerdos de Abraham de 2020, algunas naciones árabes han normalizado sus relaciones con Israel en un intento de contrarrestar la influencia de Irán en la región, o bien para mejorar la cooperación con los israelíes. Uno de los países que ha hecho esto es Marruecos, quien además ostenta la presidencia del Consejo de la Liga Árabe. Marruecos ha estado colaborando activamente con Israel en los últimos años en materia de inteligencia y algunos otros temas militares. Además, Argelia, el gran rival de Marruecos, es uno de los mayores aliados de Hamás. Algo similar ocurre con otros países de la región que históricamente han sido enemigos de Israel, como por ejemplo Egipto. Contra ellos, Israel libró guerras como la Guerra de los 6 Días o la Guerra del Yom Kippur.
pero ambos países han mejorado mucho sus relaciones. Otro caso curioso es el de Arabia Saudí. Si nos fijamos en la historia, la monarquía del Golfo Pérsico debería apoyar a los palestinos, que son musulmanes sunís, y estar en contra de Israel. Sin embargo, los lazos de Hamás con Irán y la mejora de las relaciones entre Arabia Saudí e Israel han hecho que a día de hoy lo más lógico sea situar a Arabia Saudí como neutral en el conflicto, ya que es muy poco probable que Arabia Saudí haga nada por apoyar a Hamás. Algo similar ocurre con Emiratos Árabes Unidos y con Jordania. A pesar de que a día de hoy doy a estos países como neutrales, si la respuesta de Israel es demasiado contundente y despiadada, es muy probable que poco a poco estos países árabes vayan volviéndose más anti-Israel y más pro-Hamás, para evitar que se les tache de traidores. Otros países que se posicionan claramente en la neutralidad son algunos países latinoamericanos con gobiernos de izquierdas que simpatizan con la causa palestina, pero no con Hamás, como por ejemplo pueden ser México, Brasil o Colombia. Todavía no se ha hablado de China. El gigante asiático, fiel a su política de no mojarse en este tipo de conflictos, no moverá un dedo a la hora de prestar ayuda militar a nadie, y lo más posible es que se limite a pedir paz en la región y llamar a una resolución pacífica del conflicto, sin ir más allá de eso. Así que apuntamos a China en el bloque de países neutrales. Y cerrando este bloque de países que no se quieren mojar, tenemos a Turquía, que ya sabéis que suele ser la oveja negra de la OTAN, y esta no es la excepción, ya que es el país de la organización más cercano a los palestinos, no, mejor dicho, más lejano a Israel. Aún así, no parece que Erdogan vaya a ayudar a los palestinos. Seguimos. Es hora de meternos en países que de una u otra forma simpatizan y pueden incluso ayudar a Hamás. El primero del que vamos a hablar es de Rusia. Obviamente, si Ucrania está del lado israelí, Rusia va a estar del bando contrario. Es posible que Rusia proporcione algo de ayuda a Hamás en forma de inteligencia, armamento de contrabando o apoyo diplomático. Un ejemplo de esto lo tenemos a principios de 2023, cuando una delegación de Hamás visitó Moscú y fue recibida por el mismísimo ministro de Asuntos Exteriores ruso. A Moscú le interesa que haya mucha inestabilidad en distintos lugares del mundo, que se aviven conflictos como el de Israel y Palestina, el de Kosovo y Serbia, o que se sucedan los golpes de Estado en el Sahel, son una bendición para Rusia, ya que obliga a Occidente a desviar atención y recursos lejos de Ucrania. Junto a Rusia tenemos a los países habituales de su bloque haciendo declaraciones de apoyo a Hamás. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cargó contra Israel tras el ataque de Hamás, algo parecido a lo que comentaron los gobiernos de Cuba y Nicaragua. Una situación similar, pero que es más relevante, es la de Qatar. La riquísima monarquía del Golfo Pérsico, y a la vez rival geopolítico de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, es uno de los pocos países de la región que ha mantenido relaciones abiertas con Hamás, incluyendo ayuda financiera, apoyo diplomático, y hasta Qatar les ha brindado un espacio a los líderes de Hamás para que se expresen y encuentren refugio temporal en tiempos de crisis. Y ya nos vamos con los países o actores importantes que han mostrado su apoyo expreso a Hamás y que se han alineado completamente con los intereses de la organización palestina. El primer y más claro ejemplo es Irán, país que proporciona a Hamás la mayoría de armas, cohetes y misiles que tiene. Es posible que Irán, que es el mayor enemigo declarado de Israel, haya incluso ayudado a Hamás a preparar el ataque contra el territorio israelí. Irán da todo tipo de apoyo a Hamás, desde financiero hasta militar, pasando por la cooperación en inteligencia e incluso asistencia diplomática. Otro país que apoya a Hamás es el Líbano, el hogar de Hezbollah. Y es que la organización chiita es un aliado de Hamás hasta el punto de que ambas organizaciones se han llegado a coordinar para atacar a Israel con cohetes. Y ya sabéis que el gobierno de Líbano siempre va detrás de los intereses de Hezbollah. De hecho, Hezbollah es clave en las operaciones militares israelitas, ya que obliga a estas a mantener una parte importante de sus fuerzas en la frontera norte. La Siria de Bashar al-Assad e Irak son otros países que se posicionan claramente con Irán a favor de Hamás. Recordemos que Israel aún tiene ocupado los Altos del Golán, una porción de tierra siria que hace de zona de buffer entre Israel y un hipotético ataque sirio. Otros que han apoyado incondicionalmente a Hamás son los hutis de Yemen, que también, con ayuda iraní, tienen abierto su propio conflicto en su país. Por último, tenemos que hablar de Afganistán, país cuyo gobierno de Barbudos ha pedido a los países de su entorno que les permitan el paso para enviar combatientes a Gaza para luchar codo con Hamás. Y espero que ahora os haya quedado un poco más claro cómo se puede internacionalizar el conflicto y las ayudas que uno u otro bando pueden recibir. Seguimos en este programa Tierras de Bendiciones y con todo lo que está aconteciendo que recién acabamos de decir, realmente es doloroso para nosotros saber lo que está pasando porque hay muchos niños, personas, hoy
a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, estuve orando y pidiendo por el pueblo de Israel y pidiendo por la paz mundial. Oraba por aquellas madres que perdieron sus hijos, por aquellos padres que perdieron sus hijos, por aquellos hombres que perdieron sus esposas, esposas que perdieron sus esposos. Familias enteras fueron quemadas, violadas y bueno, todo lo que se te ocurra. Fue una masacre terrible y todavía ahora amenazan con matar rehenes públicamente. Bueno, dice la palabra de Dios, Jesús mismo los dijo, escuchen, en el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a tener aflicción. Esto es parte de la aflicción y va mucho más allá de la aflicción. Lo que pasa es que nosotros no estamos preparados para estas aflicciones. Queremos que en el mundo nos vaya bien, queremos que en el mundo tener éxito todos los días, tener dinero, tener una linda casa, tener una casa de fin de semana en otro lugar, tener 1, 2 o 3 autos, o sea, que nuestros hijos vayan al mejor colegio. Todas esas cosas queremos, pero cuando viene la aflicción empezamos a llorar, empezamos a lamentarnos. Dice la palabra de Dios, y lo dijo Jesús, te lo repito de vuelta, en el mundo tendréis aflicción. Y yo te pregunto desde aquí, desde mi casa, de Alberti 728, ¿cómo está tu corazón? ¿Está preparado para todo lo que se está viniendo, se está viviendo y lo que va a venir todavía? ¿Está preparado tu corazón para ese sonido de la trompeta? ¿Está preparado tu corazón para todo lo que va a seguir aconteciendo por lo que está escrito en la palabra de Dios? En el mundo van a tener aflicción. Pero Jesús mismo dijo, pero confíen. Confíen. ¿Por qué vamos a confiar? Porque Jesucristo venció al mundo. Vamos a tener aflicciones, vamos a ir de acá para allá, nos van a golpear, pero lo que nos toca a nosotros es confiar, no en nosotros mismos, sino en Jesús, porque Él venció al mundo. Él es el vencedor. Vos sabés que en Lucas, en el libro de Lucas, uno de los evangelios en el Nuevo Testamento, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás pidió para zarandearte como a trigo. Fíjate, le está diciendo, mirá, vos sabés, Pedro, que Satanás le pidió a Dios para zarandearte, porque en este mundo vamos a ser zarandeados de distintas maneras. Dice Jesús, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué está diciendo Jesús? Le está diciendo lo mismo que te dije recién. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero Jesús le dice a Pedro, Pedro, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Él está orando por la iglesia, Él está orando por su pueblo para que nuestra fe en este tiempo no desaparezca, no se vaya, no se diluya, sino que nuestra fe esté intacta, fortalecida a través de todas estas aflicciones. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé cómo está tu mente, qué es lo que estás pensando, si realmente estás pensando en Dios, orando para que todas estas cosas que están sucediendo realmente de repente dejen de suceder o que sucedan, pero que tengamos paz, esa confianza en el Señor. Yo no sé cómo está tu corazón, quizás tu corazón ya hace rato, tiempo que se alejó de la presencia del Señor. Quizás tu corazón está en otra actividad, dejaste a Dios de lado, dijiste esto es mentira, o dijiste, mirá, en la iglesia me hicieron daño, me alejé del Señor. Pero ¿sabes qué? El Señor, como decía hoy Juan Carlos, quiere que te reconcilies con Él. Quieres que vuelvas a empezar, quiere de vuelta a cambiar tu historia. Gracias a Dios porque Jesús es un Dios de oportunidades, de nuevas oportunidades. Y en el medio de tu aflicción, en el medio de tu dolor, de tu tormento, el Señor dice, confía, porque yo he vencido todas esas cosas. Acércate a Dios. Acércate, si no sabes cómo acercarte a Dios, acércate a una iglesia cristiana evangélica donde se predique las buenas noticias, el evangelio de Jesucristo. Decirle al pastor o a alguien que esté a cargo de la iglesia, quiero volver a empezar con Jesucristo, quiero recibir a Cristo, quiero renovarme, quiero empezar a congregarme. Lo puedes hacer. Y si no, toma una decisión en esta hora que nos estás escuchando a nosotros. Y quizás tu vida es un tiempo de aflicción, de tormento, de noches sin esperanza, de días que no sabes qué hacer. ¿Sabes qué? Es momento de que te acerques a Cristo. ¿Cómo me puedo acercar a Cristo si yo hice esto, lo otro? No importa lo que hayas hecho, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El pasado, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Querés recibir a Cristo en tu corazón? ¿Querés recibir a Cristo y empezar a vivir una nueva vida?
repetí una oración conmigo. Decirle esta oración. Jesús, me arrepiento de mis pecados. De todos mis pecados. He pecado mucho, Señor, y estoy arrepentido, estoy arrepentida, Señor. Quiero volver a empezar. Por eso quiero que seas mi Salvador, mi Señor en mi vida. Y quiero que empieces a obrar en mí, Señor, porque quiero saber más de ti. Señor, mi vida, toda mi vida te la entrego a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, Juan Carlos, el pastor Juan Carlos Chiuriao, yo y otros pastores queremos conocerte, queremos escucharte, queremos abrazarte y queremos conducirte a Jesús. Dale, este es el programa Tierra de Bendiciones. Dios te bendiga.